Ipanáhuatl nenotocaxoxe, onoso xofe. Kenin ancaten nocniuan, ne notoca xose o noso xose yaxcan nineki nitlatos itich ken victowa motoca icanahuatl. Matipehuacan. Hace unos días me encontraba en mis redes sociales cuando me encontré una serie de temas, por ejemplo, el de que una chica preguntaba ¿cómo puedo decir mi nombre en náhuatl? Y la mayor parte de respuestas fueron burlas y mofas y etcétera, etcétera. Bien, pasó y me volví a dar la tarea de buscar esa conversación y desapareció, así que decidí publicar yo algo muy similar y la respuesta fue la misma. Burlas, mofas y demás. Y entre las respuestas más notorias estaba, los nombres no se pueden traducir a náhuatl. Y algunos otros lo que hacían era traducir el significado del nombre y llevarlo a náhuatl, pero la tendencia era decir, los nombres no se traducen en náhuatl y reírte de la persona por preguntar algo que para ellos era tonto y evidente. Y la respuesta es un poco sí y no. Y ahorita vamos a ver por qué. En el siglo XVI, cuando llegaron los primeros conquistadores españoles y tuvieron este choque con los hablantes de náhuatl, los hablantes de náhuatl notaron que los nombres de estos eran muy particulares y peculiares y que nada se parecían a los nombres que existían aquí, como así que con el paso del tiempo lo que hicieron fue llevar estos nombres de origen castellano a la lengua náhuatl. ¿Y cómo lo hicieron? Por algo tan padre y bonito que es la fonetización. ¿Y qué es la fonetización? Es de estos sonidos y letras hacer un puente y llevarlos a estos sonidos y letras de la lengua. Y así es como surgieron los nombres castellanos pronunciados en náhuatl como Tieco, Xoan, Petolo, Malía, Malina, Miquel, entre muchos otros más. Pero, ¿cómo se hace entonces esto? Bueno, para poder saber cómo podemos hacer esto, primero debes de conocer qué sonidos que hay en la lengua castellana no existían en ese momento, o al menos no en los náhuatl centrales, y qué sonidos tomaron de su lengua para representar estos. Así que vamos a hacer un listado de los mismos, ¿va? Primero tenemos el sonido J en los nombres como Juana, Juan, José. Este sonido y fonema del español es representado en el náhuatl por el sonido sh, que representaremos con una X. Entonces, si tu nombre era Juan, la pronunciación del nombre era Xoan. Si tu nombre era Juana, la pronunciación era Xoana. Hay que tener también en cuenta que, aparte de tener la idea de cómo fonetizar en náhuatl, tomar en cuenta que los náhuatl seguían otras reglas muy básicas para construir. Y a ellos les gustaba casi un 90% que las palabras tuvieran una consonante, una vocal, una consonante, una vocal, la consonante, una vocal, como en este ejemplo. Bien, ya que hemos visto y comentado esto, entonces sí podemos iniciar con la fonetización de náhuatl, de nombres castellanos. Entonces tenemos el sonido J, que en náhuatl lo haremos con el fonema sh, representado por esta letra. Y así tenemos nombres como Xoan o Xoana. Y si queremos hablarles con respeto o con cariño, podemos agregarles un sin. Xoantzin, Xoanatzin. Tenemos la letra R, sonido R del castellano, pronunciada en náhuatl como una L. Y así tenemos el nombre de María, pronunciado como Malía, o el nombre de Marina, pronunciado como Malina. Y si a este le agregamos un sin, nos da Malintzin. ¿Te suena familiar? Así es, el nombre de la mujer que fue la intérprete y vocera de Hernán Cortés no viene de Malinali, como siempre se ha dicho, sino de su nombre castellano, Marina, fonetizado el náhuatl como Malina. Tenemos también el sonido G. El sonido G en náhuatl será C o Q, U. Y así tenemos el nombre Miguel, llevado al náhuatl por Miquel. El sonido D en náhuatl será T. Así el nombre Diego será Tieco. De hecho,
Hay gente que lleva ahora este nombre fonetizado al náhuatl como apellido y sobre todo en San Pablo del Monte, en Tlaxcala. Tenemos una escritora de lengua náhuatl que lleva por apellido este nombre y que pueden encontrar aquí un poquito de su información y de algunos de sus trabajos en la lengua. Y por último tenemos el nombre José, que sería Xoshe o Xose, que ese es mi nombre. Los nombres en náhuatl no solo eran fonetizados, sino también llevados por escritura pictográfica, que pueden encontrar un poco más de información en la página de Molca con algunas ilustraciones de nombres llevados al náhuatl que hizo Agustín. Espero que les haya gustado y espero verlos en otra ocasión. Pues mi Tlazocamati y Guantimotasque.